a la vida le quiero cantar, porque un mal acaba de llegar, ese mal que nos quiere acabar, pero que no lo vamos a dejar. Aquí me tienes de frente y no me voy a entregar. Por mi familia te tengo que derrotar. Tal vez hoy mi melena me la vas a arrancar. Esa será tu condena, porque te voy a ganar. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar. Está en tus manos el vivir, el cáncer no te vencerá. Tú lo puedes prevenir. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de las charlas del mediodía, Prevención en Acción. El día de hoy tenemos un tema más, como es prevención del cáncer de cuello uterino. Para ello tenemos a la doctora Patricia Carazas Vaca. Ella es especialista en medicina familiar y es médico staff del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. Doctora, la dejamos en uso de la palabra. Buenos días. Empezaremos el tema con epidemiología en la prevención del cáncer de cuello uterino. A nivel internacional, los casos nuevos detectados de cáncer en incidencia, los casos nuevos de cáncer de cuello uterino ocupa el 8º lugar y en mortalidad el 9º. A los 5 años de sobrevida está dentro de los 10 primeros y es mayor en las latitudes en las que hay mayor población, por ejemplo, Asia, África, Latinoamérica, y es menor en los países que tienen un índice de desarrollo humano alto, que coinciden con sistemas de salud universales o poblacionales. Si comparamos el 2022 hacia el 2020, la comparación por edad y 100.000 habitantes o en 100.000 habitantes, si en el mundo habían casos nuevos 14, en el Perú para el 2022 habían 24, y mortalidad si había en el mundo 7, en el Perú habían 12 por 100.000 habitantes, y la estrategia de la Organización Mundial de la Salud es bajar esta tasa estandarizada por edad a 4 por 100.000 habitantes, gracias a los pilares de vacunación, tamizaje y tratamiento. La tendencia se ha mantenido en los últimos años y en el Perú 1 de cada 2 mujeres muere por cáncer de cuello uterino. En la línea azul y roja hacia un lado de la pantalla, en el tercer puesto ven el cáncer de cuello uterino y allí vemos 23.9, que sería el 24, y la mitad 12, es decir, de todos los que se diagnostican, que son 24 por 100.000 habitantes, la mitad, 12 por 100.000, fallece. Estas cifras vamos a recordarlas a futuro. Y si lográramos vacunar al 90% de las niñas menores de 15 años y buscar estos cánceres en las mujeres a los 35 y a los 45 años, en el 70% de ellas, lograríamos esta disminución para el 2030 hacia menos de 4 casos por 100.000 habitantes en los casos nuevos de cáncer de cuello uterino. La estrategia de la prevención es la más costo efectiva en relación a la vacunación, y hasta 194 países a la actualidad han incorporado cualquiera de las formas de la vacuna del virus papiloma humano en su esquema nacional de vacunación, es decir, el 75% de los países a nivel internacional. El Perú ha logrado superar para ese 2025 la meta trazada para vacunación de niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años. Hay algunas regiones que todavía están un poquito por detrás, pero seguramente tenemos la tendencia a mejorar. Si comparamos los casos nuevos por 100.000 habitantes
en el Perú. ¿Y a qué se parece más? En el mundo se parece a Asia y a los países de África. Y la tasa cruda también de casos nuevos en porcentual. En Latinoamérica, si hubieran un porcentaje de 6% de casos nuevos de cuello uterino, para el Perú es el doble, o 12% para el 2022, 12%. Y la tasa estandarizada por edad en mortalidad en el mundo, habíamos recordado que era 12%, y es similar a los países de África y Asia. Es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama, que se detecta como casos nuevos. Y esa tendencia de 24 versus 12 en mortalidad, incidencia versus mortalidad, se ha visto desde el 2013 a 2015 en lo acumulado del registro poblacional de Lima Metropolitana, como 22 de incidencia versus 8 de mortalidad. En Arequipa, del 2008 a 2014, como 27 versus 11 en mortalidad. Y en Trujillo, 24 por 100.000 habitantes en incidencia y, digamos, 8 en mortalidad por 100.000 habitantes. Algunas regiones del norte del país no es lo más frecuente, sino mama. Sin embargo, en el resto del país sí es lo más frecuente. Los registros de nuestro hospital, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tienen la mayor proporción de casos nuevos en mujeres mayores de 30 hasta 49, pero si sumamos los casos de 50 a 64 y los mayores de 65, superan el global de 30 a 49. Y estos estadios en los que son detectados son estadios que están más allá de cuello uterino, es decir, al tejido circundante, estadios 2 y 3. Entonces, si supiéramos en qué mujeres buscar este cáncer, e idealmente no tiene síntomas, le hacemos sus exámenes y microscópicamente encontramos este cáncer, pero tan chiquitito como la punta de una crayola o estadio 1A1, o un poquito más grande como el tamaño de un maní, y se ha ido a profundidad hasta 5 milímetros o estadio 1B1, o de repente es un poco más grande, pero no ha superado el total del cuello uterino, que es más o menos 4 centímetros, o estadio 1B2, o no se ha ido un poquito más allá del cuello uterino o estadio 2A2, quiere decir sin compromiso de lo que está al lado o parametrios, la probabilidad de que esa paciente con un tratamiento tenga éxito y no haya recurrencia es muy alta. Entonces, la gran diferencia es que cuando hacemos una cirugía y estimamos que ese paciente no ha tenido una extensión, pero hemos encontrado al sacar ganglios de que sí ha invadido, pues quiere decir que nuestra intención de la prevención pues va en cierto modo a aminorar nuestro éxito, ¿no? Entonces, cuando el cáncer de cuello uterino se ha ido un poquito más hacia vagina, hacia el tercio proximal o parte más cercana al cuello, o estadio, digamos, 3A, o se ha ido a los ganglios, estadio 3B, o a tejidos circundantes, o órganos más cercanos, hablamos de un estadio 4, en los que ya no hay chance de cirugía, pero hay chance de tratamiento, radioterapia y otros tratamientos que pueden lograr sobrevida en el paciente. Entonces, esta estrategia de acercarse al paciente y buscar la enfermedad, cuando es poblacional y está bien estructurado porque hay recursos y decimos esta población es elegible, la invitamos, viene, participa, se toma el examen y sale positivo y se confirma probablemente con una biopsia, a eso nosotros le llamamos valor predictivo positivo, y es cuando es un dato que nos ayuda a verificar si nuestras acciones han sido costo efectivas. Esto no es la realidad en países de índice de desarrollo humano bajo. Entonces, cuando un paciente solicita la atención y va a un lugar que tiene la infraestructura adecuada, donde sabe que le van a tomar un estudio y ese estudio va a terminar en una respuesta pronta y tal vez en un tratamiento oportuno, nosotros le llamamos tamizaje oportunista, pero también al revés, si el médico
se acerca a la población, sabiendo que hay una población que tiene más chance de cáncer de cuello uterino porque hemos encontrado allí tal vez mortalidad y porque tenemos la infraestructura, el personal, y podemos hacer que el paciente, una vez que ingrese al circuito, termine el circuito, ya sea como un alta o en el tratamiento. Entonces, estos tamizajes llamados oportunistas son cada vez más eficaces en países de índice de desarrollo humano bajo. Entonces, esta detección de las lesiones cuando son muy chiquititas, no visibles en un paciente asintomático, y el tratamiento tal vez de esas lesiones, a esa estrategia nosotros le llamamos prevención secundaria. Sabemos que también el pilar para que esto funcione, el pilar es la prevención primaria, es decir, educar a la población en los factores de riesgo, en venir a su tamizaje, que a partir de cierta edad tienen que tener en cuenta la búsqueda de este estudio. La vacunación contra el virus papiloma hasta ahora es el medio más costo efectivo para lograr una prevención primaria. Y la prevención terciaria, que es cuando ya detectamos el cáncer y bueno, hay la necesidad de un tratamiento rápido o el manejo del dolor, la radioterapia, ¿no? Entonces, no es solamente hacer una prueba, sino ver todos los factores, si recibió o no recibió vacuna, si hay otros factores asociados que aumentan sus riesgos, y la combinación de estos factores nos ayuda a seguir el siguiente paso, ¿no? El buscar hacer este estudio y acercarse a la población, o el estar tras el resultado, fue la estrategia de mediados del siglo XX, y la meta en esta prevención secundaria es reducir los casos y muertes por cáncer de cuello uterino. Hacia los 80s se aisló el virus papiloma humano, que son virus relacionados a las verrugas, y hacia los 90s se conocía que había una partícula de este virus que permitía que nuestro sistema de defensa, por así decirlo, se defienda o reconozca el virus, y si empezaron a ver la forma de aislarlo y generar vacunas. La licencia de estas vacunas fue cerca del 2006 para las niñas, el 2009 para los niños. Cada vez se encontraban más linajes o diferencias en cómo se veían estos virus, y hasta la fecha hay más de 210. Los exámenes se hicieron cada vez más asequibles económicamente y también para el paciente, y así empezaron a haber pruebas de genotipificación en las que se aislaban a unos virus que los llamamos de alto riesgo, que es en la diferencia de los otros que son de mediano riesgo o bajo riesgo, y una prueba a este 2024 que es del autotoma, en la que se separan los genotipos y no necesariamente dicen positivo o negativo. Entonces sabemos desde hace mucho, desde antes de los 1980, que existe un virus que es la causa suficiente, es causa necesaria pero no suficiente para el cáncer de cuello uterino. Entonces les presento el virus. Estos virus vienen de una familia muy amplia en el que hay alfa, beta, y, o sea, virus que les gusta las mucosas, la piel, y son virus que tienen una envoltura, tienen una cápside icosaédrica, tienen ADN bicatenario celular. Nosotros tenemos también un ADN bicatenario. Entonces, cuando estos virus se presentan a nuestro tejido, suelen ingresar a unas células, a una membrana que está cerca a unas células que nosotros llamamos membrana basal y células parabasales. Y cuando está allí, logra ingresar a la célula, pero al ingresar al núcleo, está al ladito del núcleo sin todavía, mostrar toda su genética y meterse a nuestro ADN. Cuando está allí, nosotros le llamamos episomal.
Sabemos que el virus tiene un material genético que va a usar para reproducirse, para empaquetar los nuevos virus que ellos quieren formar, porque su fin es ingresar a la célula y formar pequeños virus. Y a esta parte nosotros le llamamos infección autolimitada. Y una parte que usa para cuando decide meterse a nuestro ADN. Entonces nosotros, la célula habitualmente tiene unos mecanismos en los que dice, esta célula antes de que se reproduzca, tengo que verificar que su ADN sea correcto. Entonces hay una, digamos, una detención de esa célula para que si es que ya cumplió su función y de repente tiene muchos errores, esa célula va a morir programadamente. Y tiene otros factores para que la célula pueda multiplicarse ordenadamente. Entonces hay una parte de este virus que cuando ingresa tiene unas proteínas que todavía no desregulan nuestro ADN, pero cuando todavía hay estrés en nuestra célula y todavía no hay una mitosis o una reproducción celular atípica. En ese momento en el que hay infección, el tejido se ve un poquito más grueso y al microscopio, digamos, vemos una célula que tiene un halo alrededor de su núcleo y eso nosotros le llamamos coidocitos. Cuando ya estuvo mucho tiempo el virus, empieza a generar unos cambios en su propio ADN y estos cambios implican que se producen unas proteínas que cambian nuestras propias proteínas que suprimen que es el cáncer y entonces la célula ya no muere, la célula se empieza a multiplicar desreguladamente y estos cambios en el ADN del virus también genera un cambio estructural en el propio ADN y este ADN logra meterse a nuestro ADN perdiendo parte de su material y al mismo tiempo al modificar su estructura modifica también nuestra propia estructura del ADN y es una célula pues digamos tumoral, ¿no? Que tienen esta inestabilidad genómica. Entonces la célula desde el punto de vista celular, cuando lo vemos al microscopio, tiene menos citoplasma y tiene un núcleo que está con una coloración muy intensa. Hay una desregulación de esta proporción entre el núcleo y el citoplasma. Ven una célula rosadita grande y una célula que es lo normal y una célula media azulada pero pequeña, ¿no? Entonces, de una enfermedad infecciosa autolimitada pasa a una enfermedad transformante en la que hay mucho estrés oxidativo en nuestro ADN. Entonces, esta infección inicial, que es transitoria, en la que tiene la intención de formar más virus, pasa a otra enfermedad transformante después de algún tiempo que está en nuestras células. Nosotros decimos el rendimiento de una prueba, cuando un paciente viene o un grupo de pacientes viene y queremos establecer si está sano y necesitamos para saber que está sano una prueba que sea lo más sensible lo más sensible, es decir, cercano al 100%. Y estas pruebas son justamente las del virus papiloma humano. Al ser negativo, nos dice que esta persona no tiene la enfermedad, pero al ser positivo, como hemos visto acá, cuando está en esa fase que está el virus, pero no está transformando la célula, decimos que esas pruebas van a detectar el virus, pero no va a haber enfermedad. Y a eso nosotros le llamamos unas pruebas que tienen un alto valor predictivo negativo. Quiere decir que al ser negativas, esa gran población que sea negativa, podemos dejarla ir y quedarnos con realmente las que son positivas para seguirlas en el tiempo. Entonces,
desde hace muchos años, desde los años 50, gracias a George Papanicolaou, Bates y otros que estuvieron en la búsqueda de la prevención del cáncer de cuello uterino, se pudo establecer los cambios celulares en cuello uterino, y a través del tiempo realmente era el único recurso, pero de 10 mujeres que tenían cáncer, en este año le decíamos a 4 sí, hay cáncer, y a otras 6 las dejábamos ir y el siguiente año recién les decíamos cáncer. Y es que esta prueba tiene un rendimiento bajo, es poco reproducible. Eso quiere decir que desde la persona que toma la muestra, el transportar la muestra significa que se pueden perder células, el que de repente cuando se lee puede haber un rango de error, de que digamos una línea no se lea y justo en esa línea esté la célula alterada, o también de que el paciente nunca llega a su respuesta y recién llega al siguiente año por una nueva citología. Entonces, cuando detectábamos ya cáncer. No podíamos cambiar el curso de la enfermedad, detectábamos cáncer. En cambio, cuando buscamos el virus, nos permite seguir ese paciente en el tiempo y encontrar lesiones premalignas antes de que sea cáncer. Entonces, distintos estudios han demostrado que si no encontramos el virus, realmente podemos tener un tiempo mayor de periodo de interevaluación. Eso quiere decir que si un paciente es negativo al virus papiloma y regresa después de 5 años, la posibilidad de que haya una lesión premaligna, no cáncer, es cercana al 0.3%, o sea, más cerca al 0 que al 1. Y si combinamos las estrategias de lo que está pasando ahora en la célula, digamos las pruebas citológicas, el Papanicolaou o su evaluación que se llama citológico en base líquida, disminuimos aún más el chance de error. Entonces, la prevención del cáncer de cuello uterino ahora tiene el objetivo de reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino mediante la detección de precursores del cáncer. Y el tamizaje consiste en detectar lo anormal de lo anormal. Tenemos otra estrategia que nació muy cerca al Papanicolaou, que es la colposcopía, que es un estudio en el que todo se ve 30 a 50 veces más grande y se puede tomar una muestrita que nos permite saber si el tejido realmente persiste en un cambio transformante, como para hacer algo más por ese paciente, o sea, detectar una lesión premaligna. Y el detectar esa lesión premaligna previene el cáncer. ¿Ya? Entonces, sabemos que estos virus son muy frecuentes. A lo largo de la vida, tanto varones o mujeres, estamos expuestos, y si un paciente viene al control y tiene el chance de saber si, digamos, desde los 30 años en adelante, buscamos si tiene el virus, probablemente el 75% de las mujeres tengan a lo largo de su vida la posibilidad de haber tenido contacto con uno de los 14 conocidos como alto riesgo. Y también sabemos que si tuviéramos el chance de buscar lesiones y saber si son positivas al virus, en el varón hasta un 80%. Entonces, en un promedio, 85% de varones y mujeres, o 75% tendrían contacto con estos virus. Como toda enfermedad viral, depende de nuestro sistema de defensa, de muchos mecanismos involucrados en nuestra respuesta a los virus. Y sabemos que la mayoría de personas en las que se detecta el virus no lo vamos a encontrar después de 6 meses, hasta en un 46%, y el resto va a terminar, a ese fenómeno le decimos aclaramiento, o sea, ya no lo encontramos hasta el 3er o 2.º año después de la infección. Sabemos que esa infección, si consideramos de 100 personas que han sido positivas, el 89%, digamos 90%, van a negativizar y solamente un 10% va a quedar como una infección persistente, y de ese 10% por lo menos uno hará una lesión premaligna en 2 o 3 años después de que lo hubiéramos encontrado. Como nosotros no sabemos qué paciente es ese 1%, lo seguimos probablemente 1 año y lo volvemos a citar, ¿no? Probablemente en 2 o 3 años. Entonces, esta figurita nos muestra que el gran porcentaje de pacientes aclaran. Esa es la parte clara donde dice clearance, pero hay un grupo que también persiste, y de ese grupo que persiste, una parte pasa a una lesión premaligna.
para que una lesión premaligna llegue a ser invasora pueden pasar más de 10 años. Entonces, estos pacientes en los que están persistiendo la infección probablemente hayan cambios celulares y esos cambios celulares van a ser, digamos, puntos distintos en ya vimos en el ADN o simplemente pueden aumentar en ese desorden celular y esas lesiones nosotros las dividimos simplemente como alto grado. Y ese alto grado es un NIC2, que es un caminito hacia el NIC3, una lesión, digamos, que está muy inicial de un NIC3, es decir, que buena parte de los NIC2 en realidad van a terminar como NIC3. El riesgo de persistencia de este virus y el desarrollo de lesiones premalignas básicamente dependen de qué genotipo es. El 16 es el más agresivo, la carga viral, y la carga viral probablemente va a depender también de si el sistema de defensa está trabajando bien. Entonces, hay varias infecciones que pueden aumentar la posibilidad, como el virus papiloma humano, de bajar nuestro sistema de defensa, el cigarrillo, la utilización prolongada de anticonceptivos, la elevada paridad y la coinfección con algunos microorganismos de transmisión sexual, o como la clamidia y el herpes genital tipo 2. Entonces, estas dos curvas mezclan un punto de encuentro. Sabemos que si cerca a los 15 hay más posibilidad de encontrar al virus, este virus aclara después de 2-3 años, y cerca a los 20 hay un pico y va disminuyendo porque los pacientes aclaran al virus papiloma. Y la curva roja explica cómo se inician los tamizajes para el virus o los tamizajes celulares antes de los 30 y los tamizajes para el virus cerca de los 30, y cómo se cruzan en la posibilidad de encontrar lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Esta edad de entre 30 o 34 en adelante justo coincide con nuestras tasas de 30 a 49 años en nuestro hospital. Entonces, este es el enfoque del curso de vida para las intervenciones contra el cáncer de cuello uterino. Si sabemos que cerca de los 20 hay el pico de incidencia de infección y baja va disminuyendo gradualmente, pero en los pacientes que todavía es persistente va a haber cambios celulares que podrían llegar a una lesión de alto grado que puede regresionar, pero buena parte que no regresione y persista puede terminar en cáncer cerca de los 40 a 45 años. Sabemos que la mayoría de estas infecciones sí son de transmisión sexual, pero también es contacto piel con piel, mano genital, sin necesariamente haber penetración, y el no uso consistente del preservativo o que haya niñas que tengan parejas de mayor edad. Entonces, uno de los factores de riesgo que podemos modificar es la educación en nuestras niñas para que no inicien vida sexual en edades adolescentes, ¿no? Mientras más tarde inician vida sexual, menos chance del virus a, digamos, desregular nuestro sistema de defensa, sabotear nuestro sistema anticáncer y generar cambios en nuestro ADN. Entonces, son varios tipos de virus que generan infecciones en distintos epitelios y tienen distintos riesgos y tienen distinta expresión y distinta velocidad de progresión. Sabemos que los que tienden a invadir o tienden a ir, digamos, hacia algo que nosotros llamamos estroma, es el virus papiloma humano 16 y el 18, ¿no? Aquí podemos ver en verdecito cómo el virus papiloma humano 16 está, digamos, metiendo a un revestimiento, a una cripta glandular, así le llamamos, pero otro virus que no es tan, digamos, no tiende a ir hacia abajo, sino multiplicarse casi en lo superficial, que es el 45, y ahí vemos en celestito cómo se está multiplicando la célula, y la intención en ambos virus, que están en el mismo lugar, que es el cuello uterino, uno tiende a ir hacia abajo y otro tiende a ir hacia superficie, y cuando va hacia superficie quiere decir que está formando los virus para tratar de infectar a otra, o liberar virus para infectar a otra persona.
Entonces, intentamos ver desde cuándo y por qué este tejido. Entonces, en el vientre materno hay un punto cerca de las 16 semanas en la que la parte externa de lo que va a ser a futuro parte de la vagina y la parte interna de lo que sería el útero se encuentran. A eso nosotros le llamamos el conducto mulleriano y el seno urogenital. Tienen distintos tejidos. Hay un tejido que es multilaminar, digamos, tiene varias capas, que es a lo que le llamamos ectocervix, y el otro tejido, que es hacia lo interno, es una sola capa a la que le llamamos endocervix. Entonces se juntan y en esa unión existe una transición de un tipo de tejido y otro, y estas células que son, digamos, tienen una potencialidad de ir hacia un tipo de célula u otro, ya sea columnar o plano, tienden a ser inmaduras. Quiere decir que este virus, si las ataca, si usa su potencialidad de variar de un tipo de célula a otra, puede ser el lugar perfecto donde quede como solapado a la espera de que el sistema de defensa baje. Y este tipo de tejido, digamos, nosotros le decimos células de reserva. En esta zona de transformación surge la transformación del epitelio columnar a través de la hiperplasia de las células de reserva o subcolumnares, y en estas células que son metaplásicas e inmaduras queda el virus y a la espera de que haya el chance de cambiar de un tejido columnar a un tejido escamoso, así le decimos, y en este momento el virus puede aprovechar para desregular nuestro ADN y generar una célula tumoral, ¿no? Entonces ustedes ven en la imagen esas células que son las subcolumnares, que son las verdes, que al ser infectadas están a la espera, y cuando se desregula el virus las vemos así rojitas, que ya están generando un cambio en el epitelio. Entonces esta unión del tejido y la formación del cuello uterino desde el momento del nacimiento tiene un influjo de las hormonas de la madre, y a esta unión que nosotros le decimos de ese tejido, unión escamocolumnar original, gracias a que en la pubertad hay más hormonas, empiezan a haber unos gérmenes que convierten el tejido en ácido, hay cierta también inflamación, y factores del ambiente como el tabaco pueden producir que haya un cambio de un tejido a otro de una forma desregulada. Entonces, cuando el cuello uterino inicialmente es pequeño, pero conforme hay hormonas va saliendo hacia afuera, y al salir hacia afuera, esa unión del tejido termina mucho más afuera, y esa zona de transición en la que es particularmente sensible por las células inmaduras es la favorita del virus papiloma. Cuando ya bajan las hormonas, cerca a los 40 y aún más a los 50, lo que estuvo hacia afuera, el cuello uterino involuciona, y lo que estuvo hacia afuera se va metiendo, y es mucho más difícil poder ver las lesiones en el conducto endocervical y en cuello uterino. Entonces son varios factores que el virus utiliza, y inicialmente forma virus y los ensambla, pero conforme va cambiando o está más tiempo en nuestras células, hay una parte que es unas proteínas de sus genes E6 y E7 que empiezan a desregularse gracias a que otra parte que se rompe, que es el E1 y E2, y logran generar unas células ya que tienden a ir hacia abajo a profundidad, a ese límite entre lo superficial y lo profundo que nosotros le llamamos membrana basal, es traspasada por estas células tumorales y tienden a invadir el tejido circundante. Entonces, inicialmente todos los países enviaron sus cuellos uterinos con cáncer, y se tipificaron varios genotipos, y era muy frecuente que el que tenía más chance de invadir era el virus papiloma humano 16. Entonces a estos virus los ponemos como en el tope
del riesgo, si colocamos a todas las mujeres como en una rampa, la mujer de más riesgo tendría este virus papiloma humano 16 y un poquito más abajo estaría el 18 y un poquito más abajo estarían los otros. Como toda infección viral que depende de nuestro sistema de defensa, para nosotros era importante saber cuáles solamente hacen una infección transitoria, cuáles hacen una lesión, digamos, pre-cáncer y cuántas hacen cáncer. Y se aislaron muchos genotipos y se decidieron por 14 que son los que coinciden para la búsqueda en estos test. Entonces, el 60% de lesiones por cáncer son debidas al virus papiloma humano 16, hasta un 20% al 18, y entre 15 y 20% lesiones así por fuera del cuello uterino, que nosotros le llamamos escamosas, entre el 31, 33, 35, 52, 58. Y también hay otro 10% que está en otros de los virus. Entonces, la parte externa del cuello uterino, nosotros le decimos epitelio escamoso, y la parte tubular del cuello uterino que va hacia adentro, nosotros le decimos células glandulares, y esas células glandulares tienen el nombre de células, cuando invaden estas células es el adenocarcinoma. Entonces, sabemos que el 16 le gusta atacar la parte externa y genera un carcinoma escamoso hasta en un 60%, y el virus papiloma humano 18 le gusta la parte del cuello endocervical y genera hasta un 60% también de adenocarcinoma. Sin embargo, también el virus papiloma humano 16 tiende también a irse a las células glandulares, y el virus papiloma humano también puede en un 20% irse hacia las células escamosas. Gracias a que digamos, se eligieron, si solamente usábamos una vacuna de 4 genotipos o si de 9 genotipos, lográbamos la inmunogenicidad, o sea que la respuesta inflamatoria la respuesta inmunitaria sea suficiente como para evitar este 70% de cánceres producidos por el papiloma humano 16 y 18. Con la vacuna nonavalente se logra y una cobertura del 97%, lograríamos evitar estos cánceres producidos por estos virus, ¿no? Sabemos que estas vacunas también tienen una inmunogenicidad cruzada para los otros virus de mediano riesgo o bajo riesgo. Entonces, inicialmente decíamos que cuando había esos cambios en el ADN celular, podía ser si está muy pegado a la membrana basal o más allá de la membrana basal, ya para ser invasor. Y sabemos en general que es una enfermedad transepitelial. Quiere decir que cuando hay un impacto en nuestro ADN o digamos, un impacto en decidir formar estos viriones, estos virus bebés que van a ser para infectar, pueden coincidir algunas células que estén en un cambio así transitorio, como otras células que están en otros cambios que nosotros los llamamos premalignos, porque es un tejido en general inmaduro. Esta inmadurez también tiene que ver bueno, la edad, ¿no? Entonces estos test que logran amplificar y estas reacciones de PCR nos acercan a la probabilidad de que estas infecciones terminen en lesiones. Vamos a comparar las guías de práctica clínica. En general, sabemos que buscar el virus antes de los 30 aumentaría el chance de encontrar al virus. Sabemos que no es lo ideal, aumentaría mucho nuestra data, y suponemos que si el virus está allí a partir de los 30 es porque va a tener más chance de hacer algunos cambios. Entonces se sugiere hacer este test a partir de los 30, y los test citológicos desde los 25. Estos test de ADN son cada 5 años y los test citológicos son cada 3. El cotest significa que hay un recurso suficiente económico para hacer las dos cosas, y si es que es así, puede ser cada 5 años. No es ideal hacer antes de los 25 para la Sociedad Americana de Cancerología, pero para otras entidades sí se puede hacer entre los 21 y los 25.
pero sabemos que la mayoría de esas lesiones estos cambios transitorios somos meros espectadores de cómo nuestro sistema de defensa anula esos cambios celulares. Y hasta cuándo se puede hacer o hasta cuándo, digamos, se permite, ¿no? En realidad depende del criterio médico, pero sabemos que a partir de los 50 ya el cuello uterino va cambiando porque ya hay menos influjo hormonal, lo que está hacia afuera se mete, las células que eran varias capas celulares se convierten en una y hay más riesgo de que al paciente, digamos, al colocar o ya sea el citocepillo o el espéculo, podamos tener una abrasión del tejido. Entonces, hasta los 64 años, 11 meses, 29 días, hasta antes de los 65, se permite el estudio, pero no quiere decir que después no se puede hacer. Si tenemos en cuenta que hay pacientes que han podido tener una lesión en los últimos 10 años y hay que seguirlas hasta que tengan pruebas realmente negativas. Y otros países consideran, por ejemplo, si sus mujeres que ya han sido vacunadas van a tener, digamos, algunas lesiones que puedan ser más difíciles de diagnosticar, porque puede ser más difícil de leer el estudio celular, o mujeres, por ejemplo, que han tenido un cáncer y han sido tratadas quirúrgicamente, se les tiene que seguir por lo menos 20 a 25 años y hasta que sean negativas, ¿no? También podemos considerar que hay países que lo prolongan a más de 65 porque tienen tasas de sobrevida altas, a mayores de 75, ¿no? Entonces, parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, el 90-70-90, ya habíamos hablado del 90% de niñas vacunadas, 70% de niñas vacunadas antes de los 15, el 70% de mujeres que son tamizadas a los 35 y 45 años, y el tratamiento en el 90% de mujeres diagnosticadas. Son los 3 pilares de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para disminuir la incidencia a 4 por 100.000 mujeres por año. Hay países que tienen los recursos necesarios y han establecido cambios desde, digamos, el Ministerio de Educación, las entidades públicas y la sociedad civil, todos se unen para lograr esta estrategia o que las distintas estrategias tengan una respuesta costo efectiva, ¿no? En la India colocaron la vacuna Gardasil, que es en ese entonces era para 4 genotipos, y en Costa Rica utilizaron una que era para 2 genotipos, y ustedes ven una línea digamos anaranjadita y intercalada, y a lo largo del tiempo hay una meta en la que se sobrepase un nivel mínimo de que nuestros anticuerpos se mantengan superiores a este nivel. Se supone que hay una inmunogenicidad que nos permite que si nos enfrentáramos al virus se neutralicen estos virus y no tengan chance de hacer cambios en nuestras células, o que nuestro sistema de defensa pueda reconocer las células que están cambiando y destruirlas. Y en un inicio, en la India, por ejemplo, colocaron más de una vacuna y se veía que a los 7 meses había una respuesta muy alta y luego bajaba, pero si colocaban menos vacunas, al final, a los 10 años, se acercaba mucho a superar la línea que permitía la inmunogenicidad. Entonces, sabemos que hay una inmunidad natural que nos permite aclarar el virus, o sea, que el virus se negativice, pero esa inmunidad no suele ser suficiente, porque con el sistema de defensa baja, estos virus logran desordenar nuestras células, y con la vacuna, esta inmunidad natural se eleva hasta 10 veces con una sola dosis y hasta 4 veces más si fueran 3 dosis. Así que la estrategia es, para lograr una cobertura de una vacuna tan cara, por lo menos una dosis es suficiente si es que los niños o niñas son colocadas estas vacunas antes de los 15 años.
Entonces, para el 2024, la cobertura de esta vacuna amplió hasta los 18 años de edad. Hay algunas contingencias. La primera dosis al contacto con el personal de salud, y puede haber una segunda dosis a los 6 meses después de recibir la primera dosis de los pacientes que tienen VIH, y se los puede seguir o buscar hasta los 18 años. Entonces nuestras metas han sido superadas en comparativo con el 2023. En general, explicar por qué usamos todavía el estudio celular o el Papá Nicolau, y es que logró en muchas, digamos, desde los 50 pacientes, una gran proporción de pacientes, bajó la incidencia del cáncer de cuello uterino hasta un 70%. Eran estudios epidemiológicos en los que se veía tanto la incidencia, la prevalencia y la mortalidad bajaban, ¿no? Entonces, en estas pruebas celulares el resultado es positivo o resultado insatisfactorio o resultado negativo, ¿no? Si es negativo, quiere decir normal, y así le decimos en términos médicos, negativo para lesión intraepitelial o neoplasia maligna. Si el resultado es insatisfactorio, quiere decir que no hay la cantidad de células necesarias. Recordar que este estudio ve más o menos, si es el Papá Nicolau, más o menos 1.200 a 1.600 células por campo, entonces tenemos que repetir. Y es positivo cuando encontramos, digamos, unas células que se ven desordenadas, no debería estar así exactamente, y a eso nosotros le llamamos células atípicas escamosas de significado indeterminado, y este Papá Nicolau es, por así decirlo, de bajo riesgo, o una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, o sea, ya se define como que la célula está siendo usada por el virus para formar otros virus, y alto riesgo cuando hay células glandulares atípicas, cuando es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, o las células glandulares ya han cambiado y no va a haber un camino hacia atrás, y a eso nosotros le llamamos adenocarcinoma in situ. Entonces, hay, donde no hay el chance de ir al centro de salud más cercano y no hay chance de tomar un Papá Nicolau porque no se va a poder leer en un centro citológico, y una estrategia en los países de bajos recursos y que depende mucho de si el personal está entrenado, es la inspección visual del ácido acético, en la que este ácido deshidrata nuestras células y nos permite ver la coagulación y la precipitación de las proteínas. Se supone que una célula que está transformándose tiene un núcleo más grande, muchas proteínas en ese núcleo, y va, digamos, al deshidratarse, captar, no va a permitir que la luz atraviese y se va también a ver más clara, ¿no? Entonces, si es positiva, quiere decir que hay una lesión acetoblanca que puede ser plana, densa, ¿no? Y estas células justamente son esas células inmaduras que han sido inflamadas o por el virus, y también puede ser por otros gérmenes, ¿no? O cambios inflamatorios. Se supone que un cambio de alto grado, hay células inmaduras que no acumulan glucógeno. Las células maduras siempre van a tener glucógeno, y gracias a esto surgió la prueba de Schiller. Usamos el Lugol, que capta glucógeno, y si en un cuello uterino normal, pues las células han madurado bien y todo se ve, digamos, café, pero si coincide que en esa misma zona que vimos una reacción acetoblanca, también no capta esta solución que tiene yodo, quiere decir que la célula no está formando glucógeno, es una célula inmadura, y nos da el indicio para hacer algo más por ese paciente. Entonces, si tuviéramos el chance de saber cuál es la mejor prueba, pues en general no hay una prueba perfecta, pero en la combinación de nuestras estrategias nos ayudan a evitar el rango de error, y
en lugares donde hay pocos recursos y es solamente el chance de la inspección visual con el ácido acético. Y esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad, o sea que nos dice qué pacientes tenemos que seguir muy cercana, una especificidad muy cercana o englobar un rendimiento cercano al virus papiloma humano, ¿no? Entonces, a las pruebas del virus papiloma humano. Por así decirlo, todavía no hay una prueba que supere al virus papiloma humano. Sin embargo, como no es un recurso asequible, usamos todavía los estudios de la inspección visual análoga. Y claro, el Papá Nicolau cuando hay el recurso, ¿no? El problema de la interculturalidad significa que no todas las pacientes van a estar dispuestas a hacer el examen con un médico, y ahí surge la prueba del autotoma, que tiene un rendimiento muy similar, y otras pruebas, esta prueba del autotoma muy similar a la que el médico podría tomar, y las pruebas en la toalla higiénica, digamos, que busca el virus papiloma, y las pruebas en orina que también buscan el papiloma humano, que es más asequible tal vez para en algunos países en la que la cultura no permite que esa mujer termine siendo evaluada con un médico, ¿no? Muy bien, entonces los factores de riesgo solemos modificarlos en lo que puede modificarse, digamos, es el número de embarazos, el estado nutricional, el estado inmunológico, el uso de anticonceptivos, el número de parejas sexuales, la edad de la primera relación sexual y las políticas en salud. Y lo no modificable es la situación social, la herencia familiar, la edad, el género. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Es suficiente la vacuna, y en realidad el que tengan la vacuna no implica no venir a la consulta y no hacer el tamizaje. O sea, es imprescindible el todavía buscar la posibilidad ya sea del virus o de los cambios celulares. Entonces, el estilo de vida de la mujer se influye también por el estilo de vida del varón, y en la mujer el número de hijos va a permitir que ese cuello uterino se evierta, tenga más traumatismos por los partos. El uso de los anticonceptivos orales también permite la eversión del cuello uterino, y que mucha más parte esté expuesto a infecciones. El tabaquismo, la desnutrición, la inmunodeficiencia, las enfermedades transmisibles sexuales, el número de parejas sexuales y el inicio precoz de vida sexual son probablemente los otros factores que podemos modificar en el estilo de vida de una mujer. Sabemos que si un varón ha tenido más de 20 parejas sexuales, aumenta el chance de 5 veces más el chance de cáncer de cuello uterino en su pareja, y el número de visitas a trabajadores sexuales aumenta el chance de que el varón lleve a casa infecciones, y que esto influya en la persistencia del virus y en la posibilidad de que sea infectada por el virus papiloma humano también. El inicio precoz de vida sexual, el número de parejas sexuales, el tabaquismo. Entonces, hasta por 7 veces aumenta el chance de cáncer de cuello uterino en una paciente que tiene VIH. Por ello, hacemos muchas más cosas en ellas, tanto como la vacunación, como el seguimiento a los 25, el inicio de búsqueda de estos cánceres a los 25. Y hay unas enfermedades que bajan nuestro sistema de defensa, como el síndrome de ovario, perdón, el síndrome de colon irritable, y el que nuestro sistema de defensa esté trabajando bien, a pesar de que tengamos una enfermedad como el VIH, es decir, ese paciente está con su tratamiento Targa y aún así no llegar a la meta de más de 200 por 100.000, más, un ratito por favor. Si, digamos, su estado de inmunosupresión no es el ideal, igual va a ser
más riesgoso para ese paciente con VIH la posibilidad de que de que detectemos el virus papiloma humano y de que hayan cambios o esos cambios en las células del cuello uterino. También va a depender de si tenemos un cambio en la flora vaginal. Entonces, ya. El tabaco permite que varios químicos dentro de nuestro organismo permitan que el virus permanezca en nuestro moco y nuestras células tengan el chance de que ya están cambiando, puedan migrar a otros lugares. El uso de anticonceptivos estimula también el ADN del virus papiloma humano y aumenta la expresión de estas oncoproteínas que al final pueden permitir expresarse en nuestro ADN y generar células diferentes o cancerosas. Si un paciente usó anticonceptivos por 5 o 9 años o por más de 10 años, hay más chance de cáncer de cuello uterino con respecto a las que no han usado anticonceptivos. En la pubertad y en la adolescencia, la zona de transición está, digamos, hacia el exocervix, queda más expuesta y durante la relación sexual pueden llegar, el virus papiloma humano tiene más chance de llegar a estas células parabasales y permanecer allí más tiempo para lograr a futuro cambios en nuestras células. Las mujeres que inician su vida sexual antes de los 20 son más susceptibles de contraer una infección por virus papiloma y las que inician antes de los 15 tuvieron un riesgo 2 veces mayor respecto a las que iniciaron después de los 20 años. O sea, la recomendación es postergar lo más que se pueda el inicio de vidas sexuales y el uso del preservativo más la vacunación, ¿no?, del paciente varón y mujer. La presencia digamos, hay pacientes que tienen lesiones por virus papiloma humano en pene y esto aumenta 5 veces más el riesgo de que las esposas tengan cáncer de cuello uterino. Entonces, la edad, los ingresos económicos, el índice de masa corporal, el fumar, sí contribuyen, pero lo más importante es la detección del virus papiloma humano y saber si digamos, estamos dentro del mayor riesgo, que sería el 16 y el 18. La directriz de la Organización Mundial de la Salud es para los lugares donde no hay chance de estudios citológicos, la detección y el tratamiento, pero donde hay recursos, donde hay las pruebas de autotoma o las pruebas que el médico va a hacer de ADN, podemos realizar el triaje de la inspección visual con el ácido acético y la prueba de Schiller. No es solamente el resultado de esa prueba, sino clasificar, ver los modificadores del riesgo, es decir, los resultados previos de sus papanicolaos o citológicos, los histológicos previos, y con base a un global decidir qué vamos a hacer con el paciente para evitar el sobretratamiento. Entonces, cuando un paciente tiene desnutrición, tenemos células que nos defienden y que forman anticuerpos, pero aún así que recuperemos a un paciente con desnutrición, ese paciente no logra tener el nivel de respuesta celular que tuvo ese paciente que nunca estuvo en desnutrición. O sea, nuestras mujeres necesitan el concepto de salud global en el que no solamente son las pruebas, sino que estén con un sistema de defensa relacionado a su nutrición, ¿no?, una nutrición adecuada. Sabemos que los lugares en los que hemos encontrado entre el 2013, 2014 y 2015
cáncer de cuello uterino coinciden con los lugares en los que hay pobreza y menor educación. Y acá hay una brecha entre los lugares que tienen un centro de salud o una posta que tiene acceso a los test de autotoma o citológicos, pero que en realidad son muy pocos comparando con el total de puestos de salud, ¿no? La mortalidad se ha mantenido y es mayor en la selva. Entonces, la sensibilidad de los estudios celulares es similar a la inspección visual análoga, la inspección visual con ácido acético, pero tiene menor especificidad. Entonces, este cambio que veíamos por aceto blanco tiene que diferenciarse de otras infecciones, como por ejemplo la cervicitis causada por bacterias, la ectopia cervical, los pólipos cervicales y las lesiones inflamatorias o traumáticas. Hacia la izquierda ven un cuello uterino normal y hacia la derecha ven un cuello uterino que tiene una zona más clara, y a eso nosotros le decimos lesión acetoblanca. Y esta es una lesión, digamos, cancerosa, porque ya está más denso. En la parte, nosotros le decimos labio anterior y labio posterior. La parte que está hacia arriba la vemos más rojiza, y hay un rosado normal que es, digamos, más oscuro, y hacia abajo vemos una zona clara, y coincidentemente en la parte que está roja, en la parte superior, y la blanca que está en la parte inferior, no capta el ugol, y a eso nosotros les decimos que ya es una lesión premaligna por el test de Schiller. Entonces, la mayoría de las lesiones pueden regresionar, pero hay un grupo de lesiones, un porcentaje, que no lo va a hacer, y esos pacientes, por ejemplo, el adenocarcinoma no va a regresionar. Como ya tenemos estos estudios desde hace algún tiempo, habitualmente vemos si el paciente ya fue anteriormente positivo al virus papiloma, y eso disminuye o modifica su riesgo global. Habitualmente entonces tenemos un Papa Nicolau y los estudios del virus papiloma humano. Si digamos es positivo el virus, pero la lesión que hay en el Papa Nicolau es de bajo grado, lo inmediato es pensar que su riesgo inicial es 4, pero si anteriormente tuvo un virus papiloma humano negativo, baja a 2. Si es una célula escamosa de significado indeterminado, o ASCUS, y es positivo el virus papiloma humano, su riesgo inicial es 4, pero si fue anteriormente negativo el virus papiloma, su riesgo global baja a 2. Y es que estos riesgos, cuando son más de 4, requieren un seguimiento con una colposcopía y una biopsia. Entonces, sabemos que el que tiene mayor riesgo es el virus papiloma humano 16, ¿no? Y esto eleva, por ejemplo, cuando sale un cambio determinado en las células, a un riesgo inmediato a 5. Es decir, similar a una célula que diga alto riesgo. Entonces, desproporcionalmente mayor es los virus papiloma humano 18, a pesar de que haya negatividad al virus papiloma humano y hayan células glandulares atípicas o que no se puede descartar que sea de alto riesgo, todos requieren seguimiento con colposcopía. Muy bien, entonces, para concluir, nuestra cobertura en Perú es insuficiente y es un tamizaje oportunista. Aunque el Papa Nicolau es gratuito en los sistemas públicos, la cobertura real es muy baja y no es uniforme. Las brechas en las zonas rurales y de selva son muy altas, de sierra y selva, y la vacunación todavía está en etapa de consolidación. Tenemos un alto porcentaje de casos en diagnósticos tardíos, lo que reduce la efectividad del tratamiento, y necesitamos integrar el tamizaje o la autotoma para que sea poblacional y reducir a futuro el gasto que implica el manejo de las lesiones, digamos, que ya están localmente avanzadas. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Carazas.
Creo que ha sido una información bastante importante, con muchas evidencias científicas, lo cual nos brinda un soporte a la información que se brinda a la población. No sé si hubieran preguntas a través del Facebook, ¿no? Perfecto. A través del Zoom. Doctora, tenemos una pregunta a través del Facebook. Lidice nos pregunta, ¿qué tiempo sería el indicado para realizarse el tamizaje de una citología en la actualidad? Me imagino que hablan de la edad. Sí, a partir de los 25 es ideal, ¿sí? Pero si hay síntomas, o por ejemplo, digamos, hay verrugas, no les van a negar la atención y la toma de muestra, ¿me entienden? Sabemos que si encontramos en una muestra cambios que nosotros le decimos bajo grado, la mayoría va a regresionar. Y si encontráramos que haya un cambio de alto grado, requiere un seguimiento más estricto. Bueno, tenemos la indicación y la invitación a todas las personas a que acudan al establecimiento de salud más cercano para hacerse un chequeo preventivo, un tamizaje temprano. Y con nosotros será hasta una siguiente ocasión. Doctora, muchísimas gracias por sus conocimientos aportados el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana en una nueva sesión de la charla preventiva Prevención en Acción. Gracias.